Resumen del audiolibro Los perversos narcisistas. ¿Quiénes son, cómo actúan y cómo deshacerse de ellos? Por Jean-Charles Boutheux. La perversión narcisista. El perverso narcisista estructural utiliza el vínculo familiar, profesional, o amoroso para someter al otro y no permite que su víctima se aleje de él. Es frío y no conoce la culpabilidad, y no duda en culpabilizar a los demás. Los valores, los sentimientos y el comportamiento del perverso narcisista cambian en función de las personas y del contexto que le rodea. En apariencia es amable y puede fingir compasión y simpatía. Es un seductor y si es necesario puede mostrarse servicial, sobre todo si eso le permite alcanzar sus objetivos, siempre a costa de los demás. No tiene nunca en cuenta las necesidades, ni los sentimientos de los otros, salvo para utilizarlos y manipular a su víctima y aislarla y así conseguir que haga lo que él quiere. Es egocéntrico, mentiroso y utiliza el doble sentido para manipular y asumir un papel de víctima para que se compadezcan o para incomodar al otro deliberadamente. A pesar de carecer de valores propios, utiliza la moral y los valores de los otros para alcanzar sus objetivos y no soporta ser el blanco de las críticas, aunque siempre critica sin cesar su víctima. Cuando más la menosprecia, más fuerte se siente y así veremos cómo el perverso narcisista hace cargar a los demás con lo que debería ser su rabia, sus miedos, y su culpabilidad. Dicho de otro modo, su propia locura. Todos estamos expuestos a utilizar en ciertos momentos mecanismos perversos narcisistas. El perverso narcisista seduce a su presa y se alimenta de ella y proyecta en ella su propia locura. Somete a su víctima y le empuja a la depresión, la violencia, la perversión, la locura y a la enfermedad y en los casos extremos, a la muerte por suicidio o por accidente. A veces es muy difícil hacer un diagnóstico preciso. Veremos también en varios casos cómo disfruta enormemente criticando a las personas y despreciándolas y finalmente veremos que los padres perversos no dudan en sacrificar la salud mental de sus hijos con el único fin de preservar su propio bienestar. Jean-Paul Racamier inventó el concepto de perversión narcisista en los años 50. Racamier explica que los perversos son infiltrados que aprovechan cualquier excusa para atacar el placer de pensar y la capacidad de crear. Es el esfuerzo por volver loco al otro. Esto forma parte del poder de cada uno para lograr que no pueda existir por sí mismo, ni pensar, ni sentir, ni desear, acordándose de él mismo y de lo que le es propio. La perversión narcisista sería un medio para delegar en otra persona, para que sea ese otro el portador de su propio caos, y no caer en la psicosis. La psicóloga francesa, Marie-France Irigoyen en su libro El acoso moral define el acoso moral como un mecanismo típico del perverso narcisista y trataremos de averiguar cómo escapar de la perversión narcisista y deshacernos del perverso, puesto que utiliza maniobras particulares como la de aferrarse a su víctima y no le permite huir. Se le engancha y luego la arrastra hacia un entorno nocivo. Lo importante es para la víctima poner distancia de inmediato y prever de antemano las réplicas del perverso y sus intentos de volver a engancharse, porque veremos que en el proceso de duelo que generalmente es un recorrido que debería hacer la víctima son necesarias varias etapas. Primero tiene que expulsar el veneno y a partir de ahí poder curarse y reconstruirse y esperar volver a encontrar los caminos de la compasión y volver a ser como era antes. En el trabajo de acompañamiento de las víctimas de un perverso es muy importante proceder con orden. Proponerle a la víctima que se cuestione a sí misma, e intentar averiguar por qué ha permitido lo que le ha ocurrido o, por qué se ha encontrado con esa clase de persona, pues la víctima ha sufrido ataques que han dañado severamente la imagen que tiene de sí misma. Es decir, su autoestima. El vuelo seguido de una reconstrucción y de una reapropiación de su propia identidad. A veces puede resultar muy tentador compartir nuestro mal humor con los demás. Puesto que el psicoanálisis hace un estudio de las energías psíquicas para comprender qué es la perversión, abordaremos la noción de pulsión. La pulsión está constituida por esta energía psíquica. Es una excitación interna. Una carga energética que hace que el organismo tienda hacia un objetivo, necesidad, o cualquier producción mental que cree en una tensión en el cuerpo y con esto el pasaje al acto.
Algunos de nuestros pensamientos pesan más que otros y existe una interdependencia entre la energía física y la energía física. El exceso de preocupaciones nos deja agotados, nos vacía de la energía física que tenemos disponible. Sin embargo, el organismo puede soportar la presión, pero hasta cierto punto. Es el organismo el que impone al psiquismo elaborar un deseo. Existen 3 clases de pulsiones: la autoconservación, la pulsión sexual, y la pulsión de muerte. El organismo tiende en forma natural a calmar las tensiones. Se demuestra a la perfección lo difícil que es juzgar lo que experimentan los demás. El neurasténico, como la persona ciclomaníaca, evita actuar. Pero el perverso carga sus defectos en el otro y evita así su sufrimiento. Freud explica que todo se decide antes de los 6 años de vida. Que el niño es el padre del hombre. El término perversión proviene del latín pervertare, que significa invertir, subvertir y cambiar el sentido de las cosas. La moral y la norma no son suficientes para definir a la perversión. Los mecanismos de defensa de una parte del yo, más concretamente a la parte inconsciente del yo. El yo se construye entre los deseos del helio y las prohibiciones del superyo y el mundo exterior. El niño se rige completamente por el principio del placer, no conoce ni la ley, ni la prohibición. Y tiende de forma natural hacia la pulsión externa de sus energías. El superyo, vale decir, nuestros valores morales, es esencialmente consciente y le impone al yo que se oponga a toda pulsión contraria a estos valores. El yo es esencialmente consciente, se rige por el principio de la realidad del yo, por orden del superyo, se opone a la pulsión activada en el helio. El yo emite una energía de igual fuerza y sentido opuesto a la pulsión. La represión es, pues, el aplazamiento de una pulsión. El primer mecanismo empleado por el perverso es el pasaje al acto. Pues no puede contener sus pulsiones. El pasaje al acto le permite expulsarlas. En las patologías del narcisismo, la realidad y la angustia que generan, pueden ser negadas, igual que las consecuencias de sus actos. La negación es diferente de la represión, porque esta última es un mecanismo de defensa neurótico. El perverso utiliza la negación para negar su responsabilidad y no es capaz de aplazar sus deseos. No soporta ni el aplazamiento de sus pulsiones ni el conflicto interno ligado a su culpabilidad. El perverso tiene también que dividirse en 2 para conservar una buena imagen de sí mismo y proyectar su parte mala hacia el exterior, haciendo que los demás carguen con ella. Cuando se sucede un clivaje, es decir, una grieta, un quiebre, una disociación. El clivaje puede ser vertical, pero también puede ser horizontal, y dividir a la personalidad en 2. Como ocurre en el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Jekyll es la buena persona y Hyde es la mala. El perverso no reprime su pulsión. Su inconsciente se divide en 2 y coexisten 2 yo. Uno sano y uno malsano. La parte malsana será proyectada hacia el exterior. La identificación proyectiva le permitirá expulsar lo que sería la culpabilidad en el caso de un neurótico, culpabilizando al otro. Una vez más la víctima aparece como responsable de lo que sucede. Todo se trata de proyectar el propio resentimiento sobre el otro. El campo predilecto, el instrumento maestro de la perversión narcisista es la palabra. El lenguaje es su verdadera arma, más temible quizá que la violencia física. Se sirve del lenguaje para lograr el sometimiento de los demás. Se conformará con las palabras para destruir a cualquier persona susceptible de revelar su falla identificatoria. El perverso narcisista abusa ampliamente del doble sentido de las palabras y de la paradoja que ésta engendra. Y de esta manera comprueba constantemente su omnipotencia. Las palabras no sirven para transmitir información. Sirven para provocar, para herir, y para manipular a los demás. Juega con su propia angustia de abandono y se la traspasa al semejante, que se convierte en el portador de esa angustia. Luego convierte a la víctima en responsable y culpable, lo que le permite presentarse como falsa víctima al propio manipulador y evitar cualquier culpabilidad ligada al caos que ella genera en los demás. Jugar con las palabras le reporta al perverso un beneficio considerable. La manipulación
El dominio y la identificación proyectiva, le permiten expresar sus angustias, haciendo que los demás carguen con ellas y convirtiéndolo en culpable y sostén de su malestar a los otros. Descarga sus pulsaciones agrediendo al semejante tratándolo de perverso justificando su pasaje al acto y más adelante su propia infidelidad o agresividad. Mediante la comunicación paradójica, el perverso desorienta a la víctima al lanzarse en un laberinto de informaciones contradictorias, e impide así que pueda tomar distancia, pensar o reaccionar de forma sana. Ante los mensajes contradictorios, la paradoja conlleva a un bloqueo de los actos del pensamiento, de los sentimientos y de la percepción de la realidad, por cuanto las órdenes paradójicas impiden una elaboración mental correcta. Para Jean-Paul Racamier, el modo paradójico afecta al juego relacional perpetuando una relación fascinante y paralizante. El agresor le dirá a su víctima: elige entre tu yo y mi yo. Con sus órdenes contradictorias, el perverso debilita el yo de su víctima que ya no sabe dónde está la realidad. Por cuanto las descalificaciones y proyecciones permanentes permitirán al agresor traspasar sus propios conflictos a la otra persona, evitando así caer en una depresión. La paradoja también es para el objeto de placer y de omnipotencia. El perverso experimenta placer con la manipulación. Cuanto más desvaloriza al otro, mejor se siente. Cuanto más lo contradice, más fuerte se siente. Es el placer de herir al otro. El perverso no solo desvía el sentido de las palabras, sino también el sentido de las circunstancias. Cuando un perverso entra en un grupo, ocurre a menudo que una parte del grupo se vuelve perversa y la comunidad queda dividida en dos. Así podemos descubrir en el seno del grupo el quiebre, el clivaje y las perversiones que en el origen pertenecían al perverso y que ha sabido externalizar, utilizando y manipulando a una parte de la gente. El perverso narcisista, a semejanza de su víctima, sufre de una falla narcisista. Es decir, una falta de confianza en sí mismo, y de su propia imagen en una desvalorización sistemática. Racamier explica que los perversos narcisistas no le deben nada a nadie y no obstante todo el mundo les debe a ellos. Despreciando al otro cree que se revaloriza. Ahora le corresponde a la víctima justificarse y demostrar lo contrario. Al agresor le será entonces muy fácil desmontar los argumentos y así ir hundiendo progresivamente a su víctima en un caos pernicioso. Un caos que en origen, pertenece al perverso, pero que evacúan en el otro para aliviarse, al mismo tiempo que culpabiliza a su víctima. Castrar al padre en la realidad. Matarlo por sus intenciones, es como hemos visto propio de los perversos. En cualquier caso no encontraremos aquí ni amor, ni sabiduría, y todavía menos amor a la sabiduría. El futuro agresor identifica la fragilidad narcisista de la víctima. Esa fragilidad puede ser estructural. Falta de confianza. Baja autoestima. A menudo relacionado con una infancia difícil. La palabra persona, viene del griego que significa máscara. Las personas demasiado preocupadas por su imagen tienen dificultades para ser naturales y no pueden tener valores ni ideas propias, ni una verdadera personalidad. Cuando hablan no pueden decir lo que sienten. En vez de decir lo que creen, dicen lo que hay que decir para resultar interesantes. Sus valores son a menudo los valores del otro o del grupo. Paradójicamente el perverso narcisista admira a su víctima, pero jamás se lo dirá. Incluso le dirá siempre lo contrario. Si no la admiras, él no estaría a su lado. En el fondo siente a su víctima mucho más fuerte que él. El perverso toma sin dar nada a cambio y se revaloriza gracias a su víctima. No hay reciprocidad. Sino más bien al contrario. Se las ingenia para despreciarla y desvalorizarla. El perverso es un niño en el cuerpo de un adulto. El perverso ha quedado atrapado y conservado en una estructura infantil. A medida que va creciendo un niño se va estructurando psíquicamente, surgiendo alrededor de los 6 o 7 años el periodo de resolución del complejo de Edipo. Antes el niño se rige por el principio del placer. Si lo quiere lo toma y no conoce ni la moral ni la prohibición y el ideal del yo. Coexiste con un yo ideal para poder conciliar los valores opuestos de fidelidad o infidelidad y solo puede recurrir a un mecanismo perverso manipulando al otro y asentando su poder. El perverso narcisista intenta reunificarse convirtiendo al otro en una cosa en su propia prolongación.
Si el otro desapareciera, el perverso caería en un terrible estado de angustia, como si el otro se fuera con una parte de él. La falta de respeto al superyo, la conciencia moral, el alter ego, implica culpabilidad. El no respeto del ideal del yo, implica una angustia mucho más fuerte. Una angustia de abandono. Veremos por qué el perverso narcisista se siente como un niño en el cuerpo de un adulto y no ha desarrollado el superyo, por consiguiente se verá fácilmente desbordado por sus pulsiones. Portador de una angustia masiva. De abandono. Por el hecho de sentirse incompleto, el perverso narcisista está siempre buscando una prótesis fálica. Vale decir, un objeto que le permita mantener la ilusión de ejercer el poder sobre las personas y los acontecimientos. El perverso narcisista usa sus órdenes para tomar el poder y castrar la imagen de su padre o la de sus equivalentes sociales en la autoridad. El portador del ideal. Edípico es el padre. El perverso narcisista intenta aniquilar y dejar sin efecto el ideal del Y en beneficio de un ideal del yo progenital. Dominado por la omnipotencia narcisista. Pero como veremos, algunos padres aman mal. Muy mal. El perverso narcisista es incapaz de todo esto. Él no puede hacer frente al conflicto de matar al perro por miedo a que se salve, puesto que tiene rabia. Esto le permite no sentirse una víctima potencial y establecer un muro de omnipotencia. Pero cuando la rabia es familiar, conviene mantener al perro para poder matarle de nuevo, tantas veces como sea necesario, y así no tener jamás que hacer frente a la pérdida. El perverso utiliza tantos mecanismos proyectivos que no acaba nunca de conocer verdaderamente al otro. Solo conoce la proyección de sus propios objetos internos y de sus propios defectos en el otro. Las diferentes fases del proceso de duelo, como la negación, la rabia, la depresión, y finalmente la aceptación. El melancólico se siente como alguien despreciable y se hunde en una culpabilidad y un intenso dolor moral. El perverso narcisista evolucionaría entre la negación y la rabia, la desvalorización de su víctima, las agresiones, las tentativas de expulsión de sus sentimientos y las culpabilidades del otro. El perverso narcisista desvaloriza a su pareja y a los demás, pero al mismo tiempo la retiene en las estrategias. Neurosis, psicosis y perversión. Las estructuras narcisistas que pueden estar acompañadas por angustias de abandono, si la imagen del sujeto no parece estar conforme a lo que imagina que se espera de él y de una incapacidad para conocerse y conocer verdaderamente a los demás. El perverso narcisista no ha podido nacer a su imagen y utiliza el otro como un espejo del que obtiene buenos aspectos y así al cual proyecta sus malas propensiones, esperando llenar su vacío y escapar de la psicosis que lo acecha. El perverso narcisista es un vomitador que expulsa su caos y vuelve enfermos a los demás. El perverso narcisista es estructuralmente perverso. No conoce el sufrimiento ni los remordimientos. Él no está enfermo. Es su entorno al que enferma. Él no sufre. Somos nosotros los que sufrimos en su lugar. Él es la causa del error o del problema, pero le atribuye al otro su propio defecto. El beneficio que obtiene es tal que al escapar de su sufrimiento y de su locura para no cuestionarse y cargar al otro, con todos sus fallos, siendo adulto tendrá tendencias al clivaje y a la proyección, a la idealización y denigración de los demás. Su objetivo es transferir su angustia al otro. Cuanto peor le va a su pareja, mejor le va a él. La negación, el quiebre y la identificación proyectiva no son los únicos mecanismos que utiliza el perverso, tomando distancia y saliendo de la fusión que le impone el perverso. La víctima no tendría más remedio que constatar la locura de su pareja. El perverso es muy consciente de esto, por tanto no debe permitirle a su pareja tomar distancia. Por esta razón el perverso debe impedir que su pareja frecuente a otras personas que podrían hacerle ver el aspecto anormal de su relación. Por esta razón va a intentar aislar a la víctima y así poder seguir desvalorizándola. El perverso narcisista necesita proximidad. Que sus víctimas sean cercanas. Un pariente. Un empleado. Un colega de trabajo. Una pareja. Puede haber otros ejemplos, como un profesor con su alumno o una relación jerárquica en el ejército. El perverso narcisista necesita de la proximidad y un vínculo difícil de romper. Vínculo de subordinación. Vínculo parental.
vínculo filial o vínculo amoroso. Atrapa a su víctima sirviéndose de este vínculo y de esa proximidad inicial. Todos estamos sujetos y expuestos a fallas narcisistas, que nos vienen de nuestra infancia y son consecuencia de un maltrato o de un no buen trato recibido. El perverso detecta enseguida estas fallas en el otro y actúa en consecuencia. Cuando un perverso utiliza a un tercero, él nunca se pone en peligro. Siempre prioriza la desvalorización, la manipulación y la necesidad de controlar al otro. Pegarse a la víctima le permite al perverso conservarla. El aislamiento de su víctima le proporciona seguridad. Después de proyectar el síntoma de su locura, convierte a su víctima en la portadora de esa locura. Perder a su objeto significaría para el agresor encontrarse con sus propios síntomas enfermos. El perverso también necesita despreciar y depreciar la palabra del otro. Además es portador de una angustia de abandono que le hace temer que el otro se vaya. Esto explica cómo el perverso denigra y deja a su pareja y luego vuelve a buscarla de nuevo. La denigra para demostrar que no pierde gran cosa. Si se separan, la rechaza por su propio placer y para lograr tranquilizarse de su angustia de abandono, después la seduce de nuevo para conservarla y volver a empezar una vez más. Usando para esto alternativamente mecanismos de seducción, proyección y pasajes al acto. La culpabilización masiva. Él debe ejercer el control absoluto sobre su víctima y denigrar su palabra so pena de perderla y de tener que hacer frente a sus propias angustias de duelo o ser acusado por su víctima por esta razón. El perverso nos acusa muy a menudo de cosas de las que no somos culpables y nos conduce a una ambigüedad que distorsiona nuestras referencias relacionales. Esto se asemeja bastante a una tentativa de hipnosis, pues lo que el perverso nos da órdenes paradójicas, acosando con falsas acusaciones hasta el punto en que nuestro cerebro no puede más y se da por vencido. Entonces ya no sabemos dónde estamos o quiénes somos y ahí nos tiene completamente a su merced. El perverso fantasea poco, pasando al acto. Seguidamente es poco empático y lo que su víctima vive no es un problema. Al contrario, esto puede ser incluso fuente de placer para él. Existen varias clases de perversos que jamás son capaces de imitar la empatía. En algunos casos romper con el perverso puede suponer perder el trabajo, la compañía de los hijos o incluso la casa. Es el amor, el apego, o la carencia lo que nos retiene y le da fuerza al otro. Podríamos pensar que la fuerza de la víctima es su capacidad de dar y que la fuerza del perverso y su capacidad de no dar nada pero prometer mucho. En este caso comprenderíamos mejor por qué el perverso intenta desvalorizar cualquier intento de ayuda de la víctima. El estudio del perverso debería remitirnos a un estudio de nosotros mismos, que es el mejor medio para reencontrarse consigo mismo, para unificarse por sí mismo. Quizás esta sea la forma de no seguir teniendo la necesidad de encontrarnos con perversos y poder, si es nuestro deseo, implicarnos en una relación sana, serena, calmante y constructiva. La perversión narcisista se sitúa en la intersección entre la locura y la neurosis. El perverso está a salvo, mientras tenga una víctima para descargarse con sus actos, sembrando una confusión tal que su víctima a menudo no puede actuar de forma inteligente. En donde toda lógica se vuelve caduca. La víctima se encuentra en un estado de alteración constante, se vuelve desconfiada y siente un peligro que la acecha sin poder localizarlo. A mayúscula. A su vez no hay entonces más el yo ni yo, ni super yo. Solo una alerta, una atención amplificada y una incapacidad para poder reflexionar. El perverso acaba sumiendo a su víctima en este tipo de estado y situación en donde los síntomas como el estrés postraumático, semejantes a los que presentan las personas que vuelven de la guerra o que han vivido una catástrofe, quedan con las defensas bajas. Una de las desventajas de la comunicación paradójica utilizada por el perverso narcisista es destruir la paraexcitación de su víctima, y así conseguir que sea más eficiente a sus órdenes o a sus otras proyecciones. El perverso con sus ataques paradójicos repetidos nos conduce hacia la locura, la violencia, la depresión y la despersonalización. Mecanismos estos de respuestas a sus ataques. La violencia es un intento de expulsión de la toxicidad del perverso.
La depresión es una vuelta contra uno mismo de esta violencia, que muy a menudo no puede volver contra su verdugo por temor a las represalias o al abandono y a la despersonalización. Es un intento de evitar el conflicto, la despersonalización y el estado de estrés postraumático que son los síntomas principales en las víctimas de los perversos. El perverso no puede convertir a otra persona en estructuralmente perversa. Para volverse perverso hay que estar predispuesto a serlo. Las agresiones del perverso y otro tipo de situaciones emiten lo que llamamos una excitación exógena, haciéndonos portadores de una energía que yo llamo el caos del perverso. Christopher Carre, autor del libro sobre los manipuladores, sugiere que las víctimas de los manipuladores tienen una serie de rasgos comunes. Son a menudo personas generosas, sinceras, amables y abiertas a los demás y tienen confianza en la relación, pero muestran ingenuidad. Les falta confianza en sí mismas y buscan una relación que las ayude a estructurarse. Se muestran excesivamente empáticas y responsables. La víctima es también protectora. Ama y consuela. Da seguridad. Acepta las críticas y se culpabiliza fácilmente. Renuncia con mucho gusto a su espíritu crítico, a su propia autonomía y a su dignidad, queriendo complacer siempre y dar lo mejor de ella misma. Acepta someterse y se ilusiona y persiste en su investidura afectiva. Es a menudo arrogante, orgullosa. Rechaza ver la realidad de frente y no se percibe a sí misma como una víctima. En algunos casos las víctimas presentan una tendencia masoquista. Buscan voluntariamente el dolor, la humillación al estar junto con un perverso. El perverso y su víctima comparten a menudo una falla narcisista. Es muy frecuente que la víctima y el verdugo utilicen el mismo tipo de mecanismos. El clivaje, la ruptura, la negación, las proyecciones. Pero la víctima, al contrario del perverso, proyecta amor y a menudo renaciza a su pareja. Para el perverso, quien le da amor y amabilidad es percibida por el perverso como una toma de poder. Cada víctima reacciona de manera diferente y mucha gente tiene a veces ideas suicidas, pero el pasaje al acto está prohibido para el neurótico. Freud habla de pulsiones de vida y de pulsiones de muerte. Podríamos decir que las pulsiones de vida nos empujan hacia adelante, y que las pulsiones de muerte nos llevan hacia atrás. La pulsión de vida nos empuja hacia el final de la vida y la pulsión de muerte querría llevarnos de nuevo al nacimiento. Nadie supera a nadie. Es la apreciación de cada uno. Pues cuando el perverso juzga, se valora a expensas del otro y él no corre a ningún riesgo. Presupone que él es superior, llegando a sobrevalorar su imagen, mientras nosotros intentamos justificarnos desesperadamente, cuando no tenemos por qué hacerlo. Cuando el perverso se ve desenmascarado, se retira de las escenas, después del aislamiento que ha puesto él a su víctima, será esencial para ella recuperar el contacto con sus viejos amigos. Aunque haya que disculparse y explicar algunos acontecimientos. A menudo la víctima del perverso posee también una falla narcisista. Aprender a pedir ayuda, es una gran lección de vida y la ocasión para la víctima de inscribirse en su propia necesidad de emprendimiento a existir por ella misma contra la atadura que impone el perverso a su víctima. Es muy importante poner distancia, no volviendo a confiar nunca más en el perverso que está enfermo. Nunca podrá funcionar de otra manera. El mejor regalo que podemos hacerle, es dejarlo solo. Entonces, si no es completamente perverso, podrá cuestionarse a sí mismo. Pero lamentablemente lo que ocurre a menudo, es que buscará otra víctima con prontitud, so pena de hundirse en su locura, y negará la importancia de la relación anterior como si nada. La depresión es una manera de dirigir contra nosotros mismos la violencia recibida de los otros. En esta paradoja, la desvalorización a menudo de la víctima que buscando permanentemente ser buena para no expresar su odio, porque no es moralmente correcto, nos da una buena imagen. Entonces, a semejanza del perverso, hará una negación e incapaz de proyectar otra cosa que no sean buenos sentimientos, volverá su odio contra ella misma, convirtiéndose en su propio verdugo para proteger al otro, así como a su propia imagen. No es raro encontrarnos con muchas víctimas que años después de su separación o su despido del perverso, que todavía continúan depresivas. Nuestras carencias tranquilizan a los demás.
Cuando hacemos un trabajo con nosotros mismos, nuestras relaciones con los demás cambian efectivamente. Esto da seguridad y no es raro que los padres, los amigos, o las parejas, se opongan a la terapia de sus allegados, a veces incluso acaroladamente. En realidad a menudo les da miedo perder al portador del síntoma, lo que evidenciaría como cierto poner de relieve sus propios síntomas de locura, obligándole a mirarse en el espejo o a encontrar con urgencia un nuevo objeto. Pero estamos aquí para tranquilizar a nuestro entorno con nuestro malestar. Uno de los resultados del trabajo sobre uno mismo puede ser ver cómo estas personas se alejan, cambian o se adaptan, y a menudo encontramos a nuevas personas. Cuando nuestro estado de ánimo cambia, el mundo cambia. Con su comportamiento el perverso se sitúa por encima de las leyes, tratando de anular y dejar sin efecto la palabra del Padre. Por tanto su realidad psíquica en su propio fantasma. El perverso él se ha hecho solo. No puede soportar la idea de la existencia del Padre. La presencia de una persona que represente la ley le resulta insoportable. Podría poner de relieve sus mecanismos malévolos, colocándole una gran angustia. Jean Paul Racamier dice del perverso: mátenlo y le da igual. Humíllenlo y querrá morirse. Racamier explica que si lo hieres solo humillas, o si revelas su falla narcisista, demostrando que él es el malo, podría entrar en suicidosis. Dicho de otro modo, el progreso podría volver su rabia contra sí mismo, y autodestruirse. El perverso lo que protege es su imagen, detrás de su apariencia de indiferencia. Es alguien extremadamente frágil. También es el mejor regalo que puedes hacerle a un perverso. Porque aquí se verá obligado a buscar una nueva víctima o cuestionarse a sí mismo. Es normal cuando hemos padecido demasiados ataques desnarcisantes, que queramos expulsar nuestra rabia hacia el otro y recordarle sus errores y su responsabilidad. Pero no olvidemos que el perverso es un ser humano particularmente frágil. Ganar contra un perverso, es arriesgarse a arrastrarlo al infierno o llevarlo al suicidio. Esto plantea una vez más, la cuestión de nuestra responsabilidad y de nuestros valores y por lo tanto, también de nuestros propios actos perversos. La fragilidad del perverso. No olvidemos que con sus actos se defiende de una psicosis latente. Lo que permanece incomprendido vuelve como un alma en pena. No experimenta reposo hasta que encuentra resolución y liberación. Incluso si podemos marcharnos para huir de una situación, nos da tanta seguridad encontrarnos con lo que ya conocemos, que puede pasarnos que reproduzcamos determinadas escenas de forma idéntica con otras personas. No es extraño ver cómo una mujer maltratada, deja a su pareja después de tantos años de lucha, para volver a encontrar otro hombre maltratador. Mientras la problemática de la infancia no se resuelva, ni la angustia infantil haya sido localizada, ni nuestros esquemas hayan sido resueltos, la situación de ansiedad corre el riesgo de repetirse siempre hasta el infinito. No hay que seguir buscando la propia imagen en la mirada del otro. De hecho, para dejar a un perverso y sobre todo, para no volver a encontrarnos con otros, es necesario encontrar la buena manera de dirigir nuestra mirada sobre nosotros mismos. Llegar a conocernos profundamente, reencontrar nuestra imagen por nosotros mismos y poder superar y olvidar esta imagen, quizás de poder aceptar que tenemos defectos y también cualidades, faltas, pero también capacidades. De este modo ya no seguiremos buscando en nuestra imagen en la mirada de los demás. Conocernos en profundidad nos permitirá responder serenamente a quien nos asesta un golpe. Tienes un defecto. Si tienes razón, incluso te equivocas. Si el perverso le dice que es una buena persona, ella se siente buena persona, y si el perverso le dice que es mala persona, ella se siente mala persona. La víctima, a semejanza del perverso, está siempre esperando obtener una imagen, una identidad. No es capaz de desear por sí misma, porque no es realmente consciente de sí misma. Por ello el perverso niega los deseos, o incluso la subjetividad de la víctima. Nuestra mente necesita comprender lo que nos ocurre. No hay nada tan terrorífico como lo desconocido. Lo que es normal, pues, es querer dar sentido a lo que nos pasa. Sin embargo, el enfermo narcisista nos sumerge en la confusión con intenciones y comportamientos que no tienen ningún sentido.
Si actúa así es porque sin embargo, no hay un porqué. Y al querer poner sentido donde no lo hay, nos deslizamos suavemente hacia el delirio, hacia la confusión. Renunciar a comprender lo que el perverso nos dice será fundamental para que salgamos de esta confusión. Hay dos mecanismos para intentar superar la relación con el perverso. El primero, su estudio sobre los perversos narcisistas le permite intelectualizar la problemática y salir de la lógica del perverso. El segundo, la creación le permite dar sentido y proyectar sobre el papel lo que fue ese vals de las palabras pronunciadas. Palabras incomprensibles y así sublimar el enfado y la incomprensión y entrar en una vida de resiliencia. Debemos tener éxito para nosotros mismos. La resiliencia es la capacidad que tiene un material de recuperar su forma inicial, después de haber estado comprimido. En psicología la resiliencia es la capacidad de soportar grandes presiones frente a la adversidad, pero también de poder reconstruirse psíquicamente en caso de destrucción de las estructuras de la persona, ya sean físicas, psíquicas o materiales. Cuando la pulsión se presenta ya sea agresiva o sexual, el perverso pasa al acto mientras que el neurótico se lo prohíbe y reprime o desplaza su pulsión. El primero a diferencia del segundo no tiene límites. Muchos perversos han padecido malos tratos, pero también muchos de ellos fueron niños mimados, que no han encontrado ni límites, ni frustraciones. Lo cual no les permitió estructurarse correctamente. El narcisista al no haber recibido seguridad en su infancia, permanece anclado en sus primeros tiempos de vida e intenta comprobar su omnipotencia continuamente, con el riesgo de destruir a los demás, que intentan comprender y recrear su realidad. Para el perverso su víctima es un objeto transicional al que intenta destruir y luego vuelve a buscarla en la realidad. No habiendo habido distancia con su madre, no ha podido encontrar su propia imagen. Atrapado entre el deseo de fusión y la necesidad de distancia, el perverso narcisista verifica su omnipotencia y con la seducción intenta despegarse del otro procurando destruir su imagen. La madre del perverso no ha sabido ni reconfortar a su hijo, ni ayudarle a separarse. La madre ha tomado a su hijo por una parte de sí misma, como portador de un síntoma irresponsable de su malestar o rechazo. Para seguir amando a su madre el niño ha tenido que negar su aspecto negativo e integrar una imagen delirante de su madre. Después el perverso de nuevo solo al precio del clivaje y con unas proyecciones masivas cuyo coste asumirá la víctima podrá encontrar una relativa paz interior frente a sus objetos internos. Freud descubre el fantasma en sus pacientes neuróticos. Comprende que el fantasma inconsciente en la estructura de la actividad psíquica en el desarrollo del niño se organiza alrededor de las actividades fantasmales. No habiendo podido acceder al Edipo, el perverso no ha tenido la posibilidad de estructurarse. Por tanto tiene pocos límites que le impidan actuar. Paul Claude Racamier denomina anti-Edipo a lo que le ha impedido acceder al Edipo. El complejo de Edipo no es, en ningún caso, un complejo familiar. Es la producción de un único individuo. El niño. Freud convierte el complejo de Edipo en el complejo nuclear de todas las neurosis. Freud demostró que toda persona que hubiese superado el complejo de Edipo, tendría un desarrollo sano. En cambio, toda persona incapaz de renunciar a sus deseos y de superar el complejo de Edipo, se volvía neurótica. Y que todo sujeto no habiendo abordado el complejo de Edipo sería psicótico. Freud llama a la esquizofrenia neurosis narcisista. Más adelante las investigaciones de Paul Racamier dejan entrever ciertas causas, como la incestuosidad, que podrían oponerse al buen desarrollo del Edipo. Las personalidades límites en donde encontramos sobre todo, las perversiones narcisistas. Es donde el perverso narcisista obtiene un gran beneficio humillando a todas sus parejas antes de dejarlas. Etimológicamente confusión significa permanecer en la fusión. Freud explica que el neurótico es el negativo del perverso. Tienen los mismos deseos. Pero el perverso pasa al acto. Mientras que el neurótico reprime las pulsiones. Con un mismo tipo de historia se producen dos caracteres opuestos. En un caso podríamos hablar de perversión narcisista. Y en el otro de altruismo exacerbado. Pero ambos intentan mantener su imagen y comprobar su poder.
El altruismo puede ser un mecanismo de defensa que le permite al sujeto escapar del conflicto. El altruismo puede incluso llegar a formar parte del carácter. Por formación reactiva es el sentido opuesto a la pulsión de origen. La pulsión de odio se convertirá en amor. Y el egoísmo en altruismo. No es raro ver a niños que prefieren querer al segundo hermano, antes que detestarlo. Siendo una pulsión más cómoda frente a la madre. Los terapeutas lo saben. Distancia y neutralidad son necesarias para una relación de ayuda y es precisamente, doctor, lo que no es capaz de hacer la víctima de un perverso que, como hemos visto, puede estar atrapada a su verdugo. Solo podemos ayudar si existe la distancia justa. Si alguien de nuestra familia o uno de nuestros amigos no se encuentra bien, podemos escucharle atentamente y compasivamente. Pero rápidamente estaría bien que buscara un asesor neutro. Podemos comprender fácilmente que las pulsiones mortíferas que se transmiten de una persona a otra de generación en generación. Necesitamos liberarnos. Nosotros mismos, para liberar a los demás. Si quieren hacer el bien alrededor de ustedes, empiecen por hacerse el bien a ustedes mismos. El Dalai Lama lo llama a esto, egoísmo altruista. Entonces de nuevo podemos ver que el hombre nace varias veces al mundo. En su nacimiento a su imagen. Hacia los 18 meses a la sociedad. Después del Edipo a su auténtica naturaleza. A lo largo de su vida, en los momentos de crisis a este nivel podría ser interesante observar la paranoia. Rasgo particularmente destacable de los perversos narcisistas. De todo tipo fobias, el nacimiento para él, es lo que le impide como un paracaídas. Pues al perverso narcisista se le ha impedido nacer. Muy a menudo, como hemos visto, para comodidad de sus padres. Sin embargo, cuando estudiamos los mecanismos perversos de un individuo, vemos rápidamente que antes de ser verdugo, fue víctima. Detectar en el mundo los seres que podrían ser peligrosos para nosotros. Protegernos o al menos mantener una distancia suficiente. Cuando ya estamos protegidos es inútil y quizás hasta peligroso proyectar nuestras opiniones. Para las víctimas primero es necesario curarse. Reconstruirse y luego protegerse. Entonces sí, el perdón es divino y puede permitir una metanoia. Un nuevo nacimiento. Un nacer de nuevo. El perverso utiliza a su víctima como un espejo del que obtiene los aspectos buenos y donde proyecta sus malas intenciones. Como se ve, mientras el mundo sea mundo habrá damas y don Juanes, y si supiese el daño que hacen a nosotros. Como Ulises. Amarrados a un mástil, nos corresponde escuchar y permanecer sordos a sus llamadas. Pero no olvidemos nunca, que se trata de antiguos niños maltratados y que si la víctima puede esperar salir de su infierno, el perverso permanecerá prisionero de su estructura por lo general, para siempre. Esperemos que puedan comprender que el daño que causan, que aunque de momentos les alivia, los hará volver una y otra vez al mismo punto de maltrato. Esperemos también que un día puedan encontrar los caminos que los ayuden a salir adelante. Encogerse y vivir empequeñecidos, no le hace ningún favor al mundo. La inspiración no es encogerse para evitarla. Para crear inseguridad en los demás. No se encuentra solo en algunos elegidos. Está en cada uno de nosotros, y a medida que dejamos de brillar, nuestra propia luz, les damos inconscientemente a los demás el permiso para poder hacer lo mismo. Liberándonos de nuestros propios miedos, nuestra presencia automáticamente liberará a los demás. El pensamiento mágico es uno de los rasgos más comunes de la patología del narcisismo. El perverso narcisista se debate contra los valores paradójicos y las perversiones narcisistas también están vinculadas con la dificultad de hacer un duelo. Freud hace del complejo de Edipo el conflicto nuclear de todas las neurosis. Él considera que todo individuo, habiendo liquidado el complejo de Edipo, puede equilibrarse. El sujeto que no es capaz de superar el complejo de Edipo, es un neurótico. El que lo aborda el complejo de Edipo es psicótico. En las personalidades límites del Dr. Otto Kemberg define que son un grupo de organización psicopatológica que tienen en común una forma de estructura patológica relativamente estable. Según que en las personalidades límites, no serían un lugar de paso entre la neurosis y la psicosis, sino en una estructuración completa.
La personalidad antisocial o psicópata era considerada más bien como masculina. Pero parece que como la histeria que ha estado atribuida durante mucho tiempo a las mujeres, estas personalidades tienden hacia la igualdad. Los psicópatas son incapaces de aplazar el cumplimiento y la satisfacción del deseo, pues no soportan la frustración y no conocen los remordimientos, ni la culpabilidad, y a menudo incluso, al contrario, no es extraño verles jactarse de haber robado, pervertido o manipulado. Ya que hay un aspecto perverso en el psicópata, porque experimenta placer haciendo daño. A diferencia del perverso, que conoce la ley, pero la niega. El psicópata ha integrado valores erróneos. Ha tomado lo malo por bueno y sus relaciones son superficiales, utilitarias. Es un vividor. Lo que busca es la satisfacción inmediata y a menudo encontramos en el psicópata conductas adictivas. La personalidad histriónica. El histriónico está en la búsqueda de la atención constante. Busca sin parar la atención de los otros. Son personas egocéntricas que muestran una labilidad emocional y una artificialidad de los efectos. Cambian fácilmente de actitud, de voz y a veces incluso de acento o de manera de expresarse en función de su público. Son personas que fácilmente están solos porque intentan evitar las relaciones auténticas. Pero que se siente más tranquilo cuando la gente los miran. Están seduciendo permanentemente. Más cuando esa etapa ha pasado, no pueden seguir con la relación. Los histriónicos son personas frágiles, a pesar de la imagen que le ofrecen a los demás. Son muy emotivos pero con un humor cambiante. A menudo tienen comportamientos manipulatorios, chantajes con el suicidio y comportamientos ninfómanos. La sexualidad es exhibida pero les cuesta mucho conservar la relación. Tienen una mala imagen de sí mismas. Generalmente son portadoras de la angustia de abandono y si se sienten rechazadas, podemos observar manifestaciones depresivas y ansiosas. Las personalidades narcisistas tienen comportamientos grandiosos que los ponen por encima de los demás. Necesitan ser admirados como si fuesen seres excepcionales. Están rápidamente autosatisfechos. Y su falta de modestia que le hacen sentir a los demás. Otto Kemberg dice que tienen pocos escrúpulos para abusar de los demás. Sobrevaloran sus cualidades y subestiman sus errores. Lo que puede acarrear situaciones de fracaso y dificultades relacionales. No entienden los sentimientos de los demás, los otros están ahí solo para servirles. Las personalidades narcisistas, como el psicópata, son vividores. No tienen ninguna culpabilidad y pueden ser celosos. Entonces intentan desvalorizar al otro, desacreditarlo. Para ocupar su lugar son personas que están fácilmente solas, porque no tienen ninguna consideración a los demás. La sobrevaloración de ellos mismos que esconde su fragilidad estructural inconclusa. Y su tendencia depresiva. En donde cualquier fracaso podría resurgir su falta de valor intrínseco. Otto Kemberg dice que si una madre es distante y fría, su hijo se sentirá mal querido o no amado. Compensando por el resto de su vida, con un sentimiento de sobrevaloración exacerbada de sí mismo, para compensar la carencia del amor incondicional maternal. Otto Kemberg considera que hay una debilidad del yo que conlleva a una falta de tolerancia a la angustia, una falta de control pulsional y una falta del desarrollo de las vías de sublimación. Se habla de un estado límite de organización, límite de la personalidad, un borderline, un preesquizofrénico de psicosis de carácter de esquizoidía, de esquizofrenia pseudoneurótica, un falso self de neurosis grave. El clivaje, la defensa contra la angustia extrema. Muchas gracias.